Bien, entonces el tema de hoy es neurooftalmología. Entonces, para hablar de neurooftalmología, un órgano o una estructura importante que nos va a ayudar a evaluar alguna patología o la integridad de la vía visual va a ser la pupila. Entonces, es importante saber la anatomía de la pupila y cómo funciona esta pupila. Entonces, la pupila va a depender del iris. El iris es el que va a formar la pupila. Entonces, como anteriormente habíamos hablado, el iris va a tener dos capas. La capa anterior, que va a constar del epitelio pigmentado anterior, el estroma con tejido conectivo y que este va a contener la irrigación e inervación del músculo dilatador y del esfínter del iris. Ahora, la parte posterior va a contener también al músculo dilatador, al esfínter y el epitelio pigmentado posterior. Y el esfínter del iris se va a encontrar justo al borde de la pupila. Cuando nosotros evaluamos la pupila, ese borde que va a formar esa estructura redonda va a ser el esfínter del iris, ¿no? El que se va a encargar pues de cerrar la pupila. Y este va a tener 20 segmentos que van a estar, que son motores y van a estar conectados entre sí, ¿no? Entonces va a ser una estructura muy dinámica, ¿no? Entonces aquí tenemos un corte histológico del iris. Acá recuerden que el iris y el cristalino están cercanos y entre el iris y el cristalino se encuentra que la cámara posterior, ¿no? Y en la parte anterior del iris, la cámara anterior con el humor acuoso. Aquí tenemos, ¿no? Esta estructura. Acá tenemos el músculo dilatador de la pupila. Tenemos el estroma del iris. Tenemos el esfínter de músculo, el esfínter de la pupila, perdón, aquí al borde. Y el epitelio pigmentado, ¿no? Entonces, el músculo esfínter de la pupila tenemos aquí, ¿no? Que siempre va a estar al borde y es muy dinámico, ¿no? Así también como el músculo dilatador de la pupila, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, una estructura o una vista, un diagrama de la pupila viéndolo de la parte anterior, ¿no? Entonces, la pupila se va a contraer con el músculo ciliar en contacto, ¿no? Y que, o sea, ¿qué va a pasar? Que se va a contraer y va a haber esta contracción del iris, ¿no? Y esto va a estar mediado ¿por qué? Por fibras parasimpático-miméticas. Esta contracción, ¿no? Entonces, ustedes cuando examinan a un paciente le colocan el estímulo luminoso frente a la pupila, iluminan y ustedes automáticamente ¿qué van a ver? Que la pupila se va a cerrar, ¿no? Ahora, esta es una pupila en condiciones normales, ¿no? La dilatación pupilar o el diámetro pupilar va a medir entre 3 a 4 milímetros en condiciones normales y en ambos ojos tiene que ser simétrico, ¿no? ¿No? Entonces, en luz normal, en luz, en condiciones en las cuales haya luz, esta pupila tiene que tener este diámetro, ¿no? Ahora, cuando estamos frente a la oscuridad o luz muy baja, ¿qué va a pasar? La pupila se va a dilatar a través de los músculos radiales, de la contracción de los músculos radiales del iris. ¿Por qué? Por acción simpático-mimética. Entonces, acuérdense, constricción por acción parasimpático-mimética y dilatación por acción simpático-mimética, ¿no? Entonces, esto lo que va a pasar, pues, en condiciones cuando hay poca luz, en las noches, cuando dormimos, la pupila va a estar dilatada. Y cuando estamos en condiciones de mucha luz, la pupila, pues, se va a contraer, ¿no? Y en condiciones normales, la pupila va a tener su diámetro, normal, ¿no? De 3 a 4 milímetros. Entonces, aquí también tenemos un diagrama de lo que es la porción pupilar del iris, esta porción, ¿no? Que va a formar la pupila. Y el iris, como dice este párrafo, esta oración, es el diafragma ocular, como el músculo diafragma que tenemos en la caja torácica, igualito. Entonces, se va a conectar por su raíz al cuerpo ciliar, ¿no? Se conecta al cuerpo ciliar, que es una estructura de ¿qué? De la uvea, ¿no? Recuerden que el cuerpo ciliar se va a encargar de formar ¿qué cosa? El humor acuoso, que se va a encargar de la tonalidad del ojo, ¿no? Y también se va a encargar de ¿qué? De la acomodación. Entonces, este iris se conecta en su raíz con el cuerpo ciliar, ¿no? Ambos están conectados. Y en su centro
se va a encontrar un orificio que es la pupila, que podemos apreciar, ¿no? Que todos lo conocemos, ¿no? Entonces, como anteriormente les dije, consta de dos capas, la anterior y la posterior. Y acá podemos identificar algunas partes, ¿no? Como el collar del iris, las fibras circulares del esfínter del iris y arterias del círculo arterial menor del iris, ¿no? Que se van a encargar de irrigar esta zona. Tenemos el epitelio anterior, el epitelio posterior, y este epitelio posterior es el que va a actuar a manera de telón, ¿no? Y es el que va a impedir el paso de la luz, ¿no? Va a tener ese efecto, ¿no? Para evitar los deslumbramientos y para que la imagen se pueda formar de forma adecuada, ¿no? Si es que hay mucho ingreso de luz y el ojo no puede filtrarlo, pues la calidad de la imagen va a ser baja, ¿no? Entonces, el esfínter del iris es 3 veces más potente que el músculo dilatador de la pupila, es más fuerte, ya que la miosis es lo más importante para proteger la retina de deslumbramiento, ¿no? Entonces, en condiciones en las cuales hay mucha luz, pues obviamente el exceso puede producir daño a nivel de la retina, a nivel de las células nobles que se van a encargar pues de formar el impulso nervioso que va a formar la imagen a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, esta pupila tiene una función muy importante, que es la de absorber la luz, regular el paso de la luz, solo dejar pasar lo necesario, ¿no? Y la dilatación es más lenta y tiene por objetivo la función de los bastones, ¿no? Entonces, recuerden, los bastones funcionan cuando en la noche, con poca luz. Entonces, esta dilatación pues va a permitir que ingrese más luz y por lo tanto los bastones puedan actuar durante la noche. Entonces, todas las funciones del ojo, tanto la parte anterior y la parte posterior, están conectadas, ¿no? Entonces, es por ello pues que tiene que haber un buen funcionamiento y una buena integridad anatómica, pues para que no vengan los problemas con la visión, ¿no? Tenemos aquí también las fibras radiadas del músculo dilatador de la pupila, que se encuentran en la porción ciliar del iris, ¿no? Ahora, la pupila va a tener una posición ligera a inferonasal, va a ser su, su posición, va a regular la entrada de luz a la neuroretina, ¿no? Como anteriormente les dije. Y esta se va a adaptar de acuerdo a la intensidad de la luz del ambiente. Poca luz, mucha luz o luz normal, ¿no? Tiene también como objetivo reducir la aberración cromática y esférica, ¿no? Durante la cirugía refractiva, a nivel de los cuales nosotros pues moldeamos la córnea para poder corregir los defectos refractivos y bajar la medida de los pacientes o llevarlos a la emetropía cuando no desean usar anteojos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues nosotros tenemos que tener en cuenta el diámetro pupilar para poder hacer la cirugía, ¿no? Ya que si no tomamos en cuenta, pues van a aparecer las aberraciones y estas aberraciones causan que la calidad de la visión se vea afectada. Entonces es muy importante tener en cuenta el diámetro de la pupila. Ahora, cuando son pupilas muy pequeñas, pues hay problemas difractivos. Y también la miosis mejora la profundidad del enfoque, un efecto estenopeico, como del agujero que les mostré cuando tenemos esos oclusores y colocamos el agujero. Recuerden que al colocar el agujero, muchas veces cuando hay problemas de ametropía, la visión va a mejorar. Entonces, también lo mismo pasa con la pupila. Ahora, recuerden los fenómenos de la acomodación, que es miosis también, ¿no? Entonces, cuando hay acomodación, cuando hay contracción del músculo ciliar, cuando hay una eh, disminución del diámetro de la pupila, estamos acomodando. Entonces, hay mucha relación, acuérdense de eso. Acomodación, miosis. Entonces, algunos aspectos clínicos de la función pupilar, ¿no? Ahora, el movimiento pupilar va a tener una regulación aferente. El diámetro pupilar va a ser indicador de vigilia. Recuerden que durante la noche el diámetro de la pupila va a ser diferente que durante el día, ¿no? ¿Por qué? Por los efectos de la luz, ¿no? También tenemos pues que evaluar la simetría pupilar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a ser un reflejo de la regulación autónoma eferente, ¿no? Por ahí si vemos que hay algún daño a nivel de la vía visual, pues va a haber una alteración de lo que es la simetría de la pupila, ¿no? Entonces podemos encontrar pupilas anisocóricas de diferentes tamaños y
podemos encontrar la pupila más grande semimidriática a nivel del ojo que está afectado, ya sea por un desprendimiento de retina crónico, por una atrofia óptica, por una lesión a nivel del cerebro, pues que dañe la vía visual, ¿no? Entonces es por ello que es importante medir los diámetros pupilares y sobre todo la dinámica de la pupila, cómo éstas reaccionan a la luz. Así también la influencia del diámetro sobre propiedades ópticas del ojo, ¿no? Como anteriormente les explicamos, la acomodación, ¿no? Que va a regular el paso de la luz y que va a permitir el enfoque de las cosas. Y también ver la respuesta pupilar, ¿no? O sea, la reacción a la luz, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que algunos fármacos midriáticos, como la fenilefrina, la tropicamida, la atropina, pues van a tener repercusión sobre la pupila. Estos van a producir la midriasis, que es aumento del diámetro de la pupila. Entonces, nosotros no vamos a poder evaluar de forma adecuada la reactividad de las pupilas si es que tenemos un paciente con una midriasis farmacológica, ya sea por atropina o por cualquiera de sus componentes. Entonces, tenemos que evaluar a los pacientes sin que tengan estos efectos. Si por ahí ya mandamos a dilatar un paciente y sospechamos pues de alguna lesión a nivel de la vía óptica, pues no vamos a poder evaluarlo, ¿no? Porque el fármaco va a evitar pues que la pupila reaccione a la luz y no va a haber miosis. Nos tenemos que esperar a que pase el efecto, ¿no? Mínimo si es tropicamida, fenilefrina, unas 4 horas. Si es atropina, 15 días. Ahora, el diámetro y la simetría de la pupila. Nosotros cómo lo vamos a evaluar. Entonces, como anteriormente les dije, este diámetro y la simetría entre ambos ojos nos va a permitir evaluar el estado de la neuroretina, lo que son las células, sobre todo las células ganglionares, los conos y bastones. El nervio óptico, que van a ser los axones de las células ganglionares, la prolongación de estos axones. El quiasma óptico, que va a ser la continuación del nervio óptico y que ya va a estar en la posición intracraneal. Las cintillas ópticas, el cuerpo geniculado y el mesencéfalo, ¿no? Que esto se va a determinar la vía visual anterior. Ahora, un resultado anómalo en esta prueba se va a llamar el defecto pupilar aferente relativo a la pupila de Marcus-Gahn, que ya les voy a explicar más o menos cómo se produce, ¿no? Entonces es muy importante este DEPAR, ¿no? Para evaluar lesiones a nivel de ¿qué? De la vía óptica, ya sea a nivel de la retina, a nivel del nervio óptico o a nivel de las estructuras intracraneales. Ahora, el diámetro pupilar y estado de vigilia. Cuando las personas se encuentran despiertas o en estado de excitación, las pupilas se van a encontrar más dilatadas. ¿Por qué? Porque va a haber una inhibición central de las fibras parasimpáticas del esfínter del iris que se van a originar en el mesencéfalo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando vemos un gato que está mirando un juguete, ¿no? Entonces, cuando vemos que el gato está acechando el juguete, nosotros ¿qué vamos a ver? El gato está despierto, está alerta. ¿Y qué va a pasar con sus pupilas? Vemos que las pupilas se le contraen, ¿no? Igualito con el ser humano. Ahora, cuando una persona se encuentra dormida, está con fatiga o está bajo efectos de narcóticos, las pupilas se van a encontrar más pequeñas. ¿Por qué? Porque va a haber una desinhibición mesencefálica. Y las pupilas anisocóricas de diferente tamaño, ¿no? Algunas que sean menores de 3 a 4 milímetros o que sean mayores a estas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que acá tenemos que evaluar la integridad de la inervación autónoma del iris, ¿no? Entonces, ver si es que hay alguna lesión también a nivel de la vía visual, ¿no? Para poder encontrar esta anisocoria. Como les dije, hay una relación a nivel de lo que es el impulso aferente y lo que es la vía visual, ¿no? Se interconectan. Es por ello que cuando hay personas que tienen daños a nivel del óptico, van a tener las pupilas ahí midriáticas, ¿no? Porque hay una relación entre estos núcleos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver un video de lo que es el defecto pupilar aferente o el DEPAR, aferente relativo, conocido como el DEPAR, miren. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que nosotros vamos a evaluar el defecto pupilar con luz incidiendo sobre el ojo. Primero incidimos a un ojo
por uno o 2 segundos y de ahí rápidamente pasamos al otro ojo. ¿Qué es lo normal que tiene que pasar? ¿No? Si hay integridad de la vía visual, no hay daños a nivel de ninguna de las estructuras de la vía visual. Lo normal es que nosotros al incidir sobre las pupilas, porque hay una interconexión a nivel de la parte posterior que ya les voy a explicar, ¿qué pasa? Si yo incido sobre el ojo derecho luz, automáticamente yo reviso el otro ojo y la pupila se va a contraer. Se contrae por la luz en el ojo derecho y se contrae también en el ojo izquierdo. Ambos ojos se tienen que contraer. ¿Por qué? Porque en la parte posterior, al momento de llegar el impulso luminoso hacia lo que es la corteza occipital, va a haber una comunicación bilateral junto con la vía eferente de lo que es el trayecto del tercer par, ¿no? Entonces, es por ello que ahí se interconectan en la parte posterior y el impulso del lado derecho también pasa al lado izquierdo y va a condicionar una respuesta eferente de respuesta hacia la parte anterior del ojo, en este caso a la pupila, en ambos lados. Entonces, es por eso que ambas pupilas se van a contraer, si es que basta que iluminemos un ojo. Entonces, es muy importante. Evaluamos ambos ojos. Primero incidimos sobre un ojo y ahí pasamos al otro ojo para ver que esté contraído. Y nuevamente regresamos al otro ojo y en este caso, ¿qué apreciamos? Que, por ejemplo, al regresar al otro ojo, la pupila se dilata. Lo ideal es que nosotros al incidir y cambiar de posición, las pupilas se mantengan, ¿qué? Contraídas por la luz. Lo anormal es que, digamos, al pasar al ojo dañado, al iluminar, esta pupila en vez de seguir dilatada, contraída, se tiene que contraer por la luz, pues ¿qué va a pasar? Se va a dilatar y vamos nosotros a apreciar un movimiento de dilatación en el ojo afectado. ¿Y eso qué me indica? Una lesión a nivel de la vía visual. Miren, aprecien, ¿ven? Aquí se contrae y miren, aquí se dilata la pupila. Esa es una respuesta, es un defecto pupilar aferente relativo. Ay, disculpe. Entonces, esto es un cuadro, no, perdón, un diagrama que les enseñé en la primera clase, ¿no? Esto es un corte histológico que vemos de forma muy bonita el trayecto de la vía visual, ¿no? Tenemos aquí la retina, la parte interna del ojo, tenemos el nervio óptico con sus porciones intraocular, intracanalicular e intracraneal, se continúa con lo que es la cintilla óptica, no, tenemos, perdón, se continúa hasta formar el quiasma óptico, las fibras, recuerden, las nasales se cruzan y las temporales pasan al mismo lado. Después de las cintillas ópticas tenemos las radiaciones ópticas, el cuerpo geniculado y llegan hacia la cisura calcarina del lóbulo occipital, ¿no? Para ahí formar la imagen. Ahora, en cuanto a lo que respecta, por ejemplo, a la vía del nervio óptico, digo, perdón, de la respuesta pupilar, ¿no? Tenemos aquí el trayecto del tercer par con su núcleo, ¿no? Mira que llegan aquí a esta zona, los núcleos de Ehringer-Westphal. Entonces, hay una relación estrecha de la vía visual con este nervio, con este tercer par que va a estar encargado de ¿qué? De la dilatación, de los movimientos, de la dinámica del iris. Es por ello que si hay alguna alteración a nivel de la vía óptica, pues la respuesta al pupilar también se va a ver afectada, ¿no? Tenemos aquí algunas vías neuronales del reflejo fotomotor y la reacción de proximidad. Entonces, el reflejo fotomotor va a tener 3 divisiones neuronales: la división aferente, la división interneuronal y la división eferente. La división aferente va a ser cuando el impulso nervioso viaja a través del trayecto de la vía visual. La división interneural es, como les dije, hay una conexión de esta vía visual, la vía visual con la vía del tercer nervio óptico. Entonces, se van a interconectar y el impulso de un lado va a pasar hacia el otro lado, el lado contralateral. Esto va a producir una respuesta, se procesa y da una respuesta eferente. ¿Y la respuesta eferente qué cosa es? La respuesta ante la luz, que va a ser la miosis, ¿no? Eso es en casos normales. Cuando hay una lesión, obviamente no va a llegar el impulso nervioso por la vía visual y por ende, ¿qué cosa?
no va a haber la división interneuronal, no va a haber la división eferente y por lo tanto no va a haber respuesta, no va a haber miosis y por lo tanto, ¿qué va a pasar con esa pupila? Va a tender a dilatar. Eso es lo que se conoce como el defecto pupilar aferente relativo. Ahora, el reflejo por vía parasimpática tenemos, bueno, estas son todas las neuronas que participan, ¿no? Ahora, la primera neurona va a conectar la retina, como son los fotorreceptores, las células bipolares y las células ganglionares que van a conformar la neuroretina con el núcleo pretectal a nivel del mesencéfalo, en el colículo superior. Entonces, aquí va a haber decusación de fibras nasales y, como les dije, las temporales son ipsilaterales, no se van a cruzar, solo las nasales se cruzan. Ahora, la segunda neurona, que es la internuncial, va a conectar el núcleo pretectal con ambos núcleos de Edinger-Westphal. Ahí se hace el intercambio de señal. La tercera neurona, que es la motora preganglionar, va a conectar el núcleo de Edinger-Westphal con el ganglio ciliar, que va a estar conectado con el tercer par de la rama inferior del tercer nervio craneal, ¿no? Y la cuarta neurona, que es la neurona postganglionar, va a ir del ganglio ciliar a los nervios ciliares cortos hasta la pupila, o sea, que van a dar la respuesta, ¿no? Como podemos ver aquí. Tenemos el estímulo luminoso, y primero se conecta con la vía visual, ¿no? Vemos que aquí va a llegar la vía visual, está el número, por la vía nasal se va a cruzar, la vía temporal es ipsilateral, tenemos que el impulso va a llegar hacia el núcleo de Edinger-Westphal, va a haber una interconexión bilateral en ambos lados hacia la región pretectal, núcleo pretectal, a nivel del colículo superior, y este intercambio va a generar una respuesta a nivel de lo que es el tercer nervio craneal, pasando por el ganglio ciliar y llevando la respuesta a nivel de la pupila, que va a producir miosis, ¿no? Constricción de la pupila. Igual acá, ¿no? Tenemos la parte de la neuroanatomía, tenemos la retina temporal, que va a ser ipsilateral, mientras la retina nasal, estas fibras van a cruzarse. Tenemos aquí el quiasma óptico, tenemos aquí el cuerpo geniculado lateral a nivel del tálamo y la corteza visual primaria. Entonces, para nosotros poder, como les digo, tener una buena respuesta eferente a nivel de lo que es los núcleos de Edinger-Westphal, una buena respuesta fotomotora ante estímulos de luz, pues tiene que haber una indemnidad de ¿qué? De la vía visual, ¿no? Si hay algún daño a nivel de esas estructuras, pues ese reflejo, esa respuesta no se va a poder dar. Igual, la vía simpática de este reflejo, igual, la primera neurona va a nacer en el hipotálamo y va a descender a ambos lados del tronco encefálico hasta hacer sinapsis a nivel de C7-T2, ¿no? En el centro cilioespinal de Buch. Ahora, la segunda neurona, que es la P ganglional, va a ir desde la médula espinal hacia la parte apical, de la pleura apical del pulmón para hacer sinapsis en el ganglio cervical superior al nivel de la bifurcación carotidia, ¿no? Y la tercera neurona, que es la postganglionar, que va a llegar a través de la carótida interna y a nivel del seno cavernoso que une pues el B1, ¿no? Va a llegar a la óptica y luego las pupilas a través de los nervios ciliares largos y nervio nasociliar, ¿no? Entonces, hay algunos estados en los cuales las pupilas van a ser patológicas, no las vamos a encontrar simétricas, en algunos casos las vamos a encontrar mióticas, en otros casos las vamos a encontrar midriáticas. Entonces, todo esto es una lista de ese tipo de patologías, pues que nos afectan estas pupilas y por lo tanto vamos a ver que va a haber algunas lesiones a nivel de su neuroanatomía, ¿no? Como son el síndrome de Horner, la pupila tónica de Addy, la pupila de Argyll-Robertson, la pupila de Marcus-Gang, donde vamos a encontrar el DEPAR positivo, la discoria o anisocoria traumática, porque por lesión directa del esfínter del iris, ¿no? Puede ser por algún golpe muy intenso. A veces, ¿qué pasa? Llegan a la emergencia pacientes que recibieron traumas, pero así muy severos. Nosotros evaluamos, encontramos pues la cámara anterior inflamada y encontramos midriasis, ¿no? Pupilas semimidriáticas o midriáticas.
sin haberle pues instilado algún fármaco como atropina y todo lo demás, pero es un paciente bueno, que tiene visión, ¿no? No se evidencian daños a nivel de la retina. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues que por efectos mecánicos hubo una lesión a nivel del esfínter del iris y pues se lesiona y por lo tanto no puede cumplir su función y la pupila se dilata, ¿no? Pupila en el diabético por una neuropatía diabética, que ya tienden a ser crónicos. Cabe también resaltar que, por ejemplo, en pacientes diabéticos, cuando queremos operar catarata y colocamos también las gotas, los midriáticos, no hay una buena respuesta de dilatación pupilar, porque hay una afectación en toda la inervación en estos pacientes diabéticos. Entonces, ¿por qué? Por esta neuropatía, ¿no? Que también, al igual que afecta pues, los diversos nervios periféricos, pues también tienden a afectar el ojo y también tienden a afectar la retina. En uveitis crónicas también, recuerden que la uveitis es la inflamación de la uvea, ¿no? Entonces, al haber una inflamación de esta uvea, también se va a ver comprometido la pupila. Entonces, en estos casos, pueden formarse de repente sinequias, ¿no? O sea, que el borde de la pupila se pueda pegar hacia la cápsula anterior del cristalino y que por ese mecanismo la pupila no tenga una buena respuesta a la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque está sinequiada, está pegada, entonces no va a haber una buena dinámica. Y también en parálisis del tercer par, ¿no? Ya sea a nivel periférico o central, ¿no? Central producido por algunos trastornos neuronales que puedan producir efecto de masa como tumores o lo que son ya se me fue la palabra, aneurismas, mayormente los de comunicante posterior, y si son periféricos, lesiones, pues, ¿no? Por parálisis de este tercer nervio, como por ejemplo en pacientes diabéticos, también hacen neuropatías diabéticas y hay parálisis de este tercer par, ¿no? Entonces también puede pasar eso. Ahora, tenemos el primero, el síndrome de Horner. Entonces, ¿qué signos vamos a encontrar en estos pacientes que lo padecen? Vamos a encontrar una pequeña tosis que va a ser leve, o sea, de 1 a 2 milímetros. ¿Por qué? Porque va a haber una hipofunción del músculo de Müller. Recuerdan que hay dos músculos que se van a encargar de la apertura del párpado. El más fuerte, el más poderoso, que va a ser el músculo elevador del párpado superior, que nos va a aperturar hasta 9 milímetros del párpado. Y tenemos el músculo de Müller, que está ubicado a nivel del tarso, que también va a tener esa función, pero en menor cantidad, de 1 a 2 milímetros, ¿no? Entonces, esta tosis va a ser por afectación de este músculo, por eso es lo que cae un poco, no cae mucho. Entonces, muchas veces no va a afectar el eje visual. También que se va a producir miosis, miren, miosis. Y va a haber sudoración ipsilateral reducida a nivel del rostro. Y puede haber también heterocromia hipocrómica en algunos pacientes, sobre todo en los congénitos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos, ¿no? Tosis leve, miosis y algunos le ponen como anhidrosis, ¿no? Entonces, esto mayormente es la triada, ¿no? Esta cuarta se puede presentar como también no, pero normalmente las tres primeras son las más frecuentes y es la triada clásica de un síndrome de Horner, hay que tener en cuenta ello. Entonces, ¿cuáles son las causas, no? Puede ser a nivel central, a nivel de alguna alteración a nivel de la primera neurona, como enfermedades cerebrales como tumores, alteraciones vasculares, desmielinización, siringomielia, lesiones a nivel de médula o síndromes de tumores a nivel de la espina, ¿no? De la espina o a nivel de la médula también, ¿no? Y también neuropatía diabética, ¿no? Se puede dar. Ahora, preganglionar a nivel de las segundas neuronas, ¿no? Como tumor de Pancoast, recuerden que se producen a nivel del ápice de los pulmones, como habíamos hablado, ¿no? Ahí hay una localización de esta segunda neurona. Tenemos aneurismas y disección de la carótida y la aorta, ¿no? También pueden producir ese síndrome. Y lesiones a nivel del cuello, como glándulas, traumas o lesiones postcirugías, ¿no? También a nivel postganglionar tenemos neuralgias, tenemos también disección de la carótida interna, tenemos tumores nasofaringeos, otitis medias y masas a nivel de lo que es el seno cavernoso, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que cualquiera de estas patologías nos pueden producir, pues, un síndrome de Horner.
¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿no? De un paciente con un síndrome de Horner. ¿Qué vemos? Miren, ¿ve? Una tosis leve de 1 a 2 milímetros. Si comparamos el diámetro de las pupilas, miren, tenemos una miosis, la pupila bien pequeñita, contraída. En algunos casos dicen enoftalmo. Puede haber enoftalmo, pero este enoftalmo no va a ser un enoftalmo verdadero. Hay que recordar que el enoftalmo va a ser contrario a lo que es una proptosis, ¿no? La proptosis, ¿se acuerdan lo que era? Era la protrusión del contenido de la órbita hacia la parte externa, ¿no? Eso es una proptosis. Un enoftalmo sería un hundimiento, ¿no? De los contenidos oculares que daría la impresión de que el ojo fuera más pequeño, ¿no? Por un hundimiento. Entonces, ¿por qué se produciría, digamos, este enoftalmos, entre comillas? No sería un enoftalmo verdadero, porque normalmente cuando hay tosis, estos pueden producir un pseudoenoftalmo, ¿no? Como ayer hablamos que hay algunas patologías que pueden producir un pseudoestrabismo, pero realmente no lo es, no hay un desvío del ojo. Igual, acá no hay un hundimiento del contenido orbitario, sino que simplemente esa pequeña caída del párpado daría la impresión de que todos los contenidos se fueron para atrás. Y también la anidrosis. Entonces, esto es un paciente típico con un síndrome de Horner, ¿no? Entonces hay que detectar cualquiera de las causas que estudiamos. Mayormente, tumores a nivel del ápice pulmonar pueden estar produciendo ello. Entonces hay que ponernos alerta y hay que hacer un estudio completo, ¿no? Acá tenemos también fotos, ¿no? Por ejemplo, un adulto y un niño, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos ver? Una tosis palpebral leve, ¿no? Si comparamos, hay caída, ¿no? Del párpado, pero en este caso no va a afectar el eje visual. Vemos también miosis, ¿no? Una miosis, comparamos los diámetros de las pupilas, miren, son diferentes, ¿no? Hay anisocoria. En este caso, esta es la que se ha reducido, ¿no? Y también daría la impresión de que el ojo estuviera hundido, ¿no? De un enoftalmos, un pseudoenoftalmos. Y aquí también vemos, por ejemplo, se agrega el cuarto signo, ¿no? Una heterocromia, ¿no? Heterocromia es cuando hay diferente coloración el de las pupilas en ambos ojos, ¿no? Como podemos ver, de repente han visto algunas personas que puedan tener, no sé, un ojo de color marrón y el otro de color verde, ¿no? ¿No? Puede pasar en personas y también en animales, ¿no? Entonces, esto es una heterocromia, ¿no? Entonces, aquí es un niño, podemos ver a nivel del ojo izquierdo también una tosis leve, una miosis y también vemos una heterocromia, ¿no? Hay diferente coloración del iris y comparamos. Entonces, esto es un síndrome de Horner congénito, ¿no? Y en un niño, ¿no? Y este podría ser un adquirido y bueno, en este adulto sí hay que estudiar cualquiera de las causas que puedan poder condicionar a que este síndrome se presente. Ahora, tenemos la pupila de Addy, que va a ser una pupila tónica, que mayormente va a ser causada por una denervación postganglionar simpática, ¿no? Y muchas veces está causada, ¿por qué? Por una infección, por un virus, ¿no? Una inflamación, una infección. Entonces, esto va a afectar a adultos jóvenes y el 80% de los casos va a tender a ser unilateral. Ahora, también puede afectarse el ojo contralateral en meses o en años, ¿no? Hay que tener en cuenta ello también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? Entonces, la pupila va a ser grande, va a ser regular, vamos a encontrar un reflejo consensual ausente o lento, ¿no? Nosotros vamos a incidir la luz y la respuesta de constricción o de miosis va a ser muy lenta o puede estar ausente. Entonces, la pupila puede responder lento al reflejo de cerca, o sea, nosotros podemos colocarle un objeto cercano y lo ideal es que, digamos, se produzca una acomodación, ¿no? Con una miosis, pero en este caso, esta respuesta va a ser muy lenta, no se va no va a haber una constricción de esta pupila. Va a haber dificultad para enfocar, o sea, la acomodación. Recuerden que si la pupila no se torna miótica, no va a favorecer la acomodación. Entonces, estos pacientes van a tener ese problema, ¿no? Quizás para poder leer de cerca, pues van a tener problemas con esta acomodación y no van a poder ver claro, ¿no? En los casos antiguos, la pupila va a ser pequeña, ¿no? Quizás por alteración crónica,
ya por fibrosis, a nivel de este borde de la pupila por esta patología, ¿no? Y puede haber también algunas asociaciones como reflejos tendinosos disminuidos, disfunción nerviosa autónoma, ¿no? Que sería un síndrome de Holmes-Addy, ¿no? Entonces, miren, tenemos acá una imagen que vemos una anisocoria en primera instancia, ¿no? Si solo vamos a inspeccionar, vamos a ver, ¿no? Vemos en este caso, contrario a un síndrome de Horner, que vemos una midriasis, ¿no? Una pupila semimidriática y la otra pupila la vemos normal. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evaluar las pupilas? Usar la luz, darle el estímulo de la luz. Entonces, miren, si ustedes inciden luz en un ojo, ¿qué tiene que pasar? Pues la pupila se tiene que contraer, tiene que haber una miosis. Pero, ¿qué pasa en este lado? Miren, ¿ve? En este lado no estamos viendo una respuesta adecuada. Miren, ¿ve? No hay una miosis. ¿Ve? Entonces, incidimos la luz al otro ojo y miren, tampoco se contrae. ¿Ve? Lo ideal es, como les dije, si incidimos luz en un ojo, el ojo contralateral, en condiciones normales se tiene que contraer, ¿no? Pero cuando ya hay algo anormal, pasa esto, que no hay una contracción o una miosis de esta pupila. Entonces, esta pupila normal se está contrayendo, pero esta de acá no tiene respuesta, cuando deberían estar del mismo tamaño cuando uno incide la luz, ¿no? Y si nosotros pues queremos ser más minucioso y queremos hacer un examen más completo, hacemos los exámenes de reflejos y ¿qué va a haber? Pues ausencia de reflejo, ¿no? Entonces, esto es una pupila de Addy, ¿no? Entonces, aquí también hay otro diagrama de la pupila de Addy. Incidimos la luz, no hay respuesta. Vamos hacia el ojo contralateral y el ojo contralateral que no está afectado, sí va a tener una respuesta adecuada, con una buena velocidad, pero el ojo afectado no. A pesar que incidamos directamente sobre él o incidamos a nivel del ojo contralateral. Ahora, tenemos otro que es la pupila de Argyll-Robertson, ¿no? Que va a estar causada por una neurosífilis. A nivel del tabes dorsal, ¿no? Por lesión del tabes dorsal. También puede ser por un lupus eritematoso sistémico y también por diabetes mellitus, pues que también producen neuropatías, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Que el reflejo fotomotor va a estar abolido, pero el consensual, pero va a conservar la acomodación, ¿no? Entonces, no se altera ello. Y va a haber pérdida del reflejo consensual. Ahora, ¿qué otras patologías, aparte, digamos, de las otras que van a involucrar la dinámica de la pupila, vamos a encontrar en neurooftalmología? Tenemos uno, el papiledema, ¿no? Que muchos de ustedes deben haberlos escuchado en su clase de neurología, ¿no? Entonces, tenemos dos definiciones, que es el edema de papila y el papiledema. Entonces, el edema de papila va a ser un término no específico que va a describir la localización del edema, que se va a localizar a nivel de la parte anterior de la lámina cribosa del nervio óptico. El papiledema va a ser el edema de papila que va a estar relacionado ¿a qué? A hipertensión intracraniana y que no está asociado a fenómenos inflamatorios. Esa es la diferencia. Un edema en papila es una inflamación del nervio óptico, pero puede ser por múltiples causas. Puede ser traumática, puede ser por causas vasculares, causas infecciosas, ¿no? Que va a estar localizada en la parte anterior de la lámina cribosa. Eso es un edema de papila, ¿no? Va a englobar pues patologías diferentes. En cambio, un papiledema va a estar relacionado ¿a qué? A un síndrome de presión intracraniana, ¿no? Que no está relacionado a fenómenos inflamatorios. Entonces, esto es la diferencia. Es por ello, pues, que cuando ustedes encuentran una triada de un síndrome de hipertensión intracraniana, dolor intenso, vómitos explosivos, tenemos también edema de papila, que normalmente vamos a encontrarlo de forma bilateral, recuerden. Si va a haber un síndrome de hipertensión intracraniana, va a estar afectado toda la masa encefálica y, por tanto, vamos a encontrar un papiledema bilateral. Difícilmente vamos a encontrar un solo ojo afectado, ¿no? Entonces, asimismo, este papiledema va a corresponder a un edema papilar puro o intersticial, ¿no? Ahora, la fisiopatología. ¿Qué es lo que va a pasar?
va a haber un bloqueo del transporte axonal retrógrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, compresiones a nivel del nervio óptico, como por ejemplo algún tumor o alguna masa que puede comprimir la órbita y que por ende puede lesionar este nervio óptico, ¿no? Entonces, va a bloquear el transporte axonal retrógrado. Y también el aumento de la presión intracraneal que va a causar este papiledema, ¿no? Si hablamos de papiledema propiamente dicho. Ahora, también cuando hay una lesión focal del nervio óptico, ¿no? Por ejemplo, inflamaciones como neuritis ópticas anteriores o papilitis, que pueden también ser causadas por alguna subeitis, como por ejemplo infecciones por herpes simple o herpes zóster, que pueden inflamar la retina, pueden causar retinitis y también pueden causar papilitis, inflamaciones, ¿no? Isquemias, como la neuropatía óptica isquémica anterior que se puede presentar pues, en pacientes hipertensos, pacientes con dislipidemias o incluso los mismos pacientes diabéticos, ¿no? Por todo ello, por un síndrome metabólico. Ahora, también las fluctuaciones en la presión intraocular, ¿no? Por ejemplo, cuando está alta, por ejemplo, en el glaucoma o cuando es baja como la hipotonía ocular. Entonces, estas fluctuaciones de la presión intraocular pueden causar también lesiones a nivel de nervio óptico y por lo tanto inflamaciones o edemas, ¿no? Entonces, por ello es muy importante, ¿no? Y también sobre todo los cambios de presiones bruscas a nivel del ojo. Y también la toxicidad. Me ha tocado, bueno, en mi época de residente, ver dos pacientes que han llegado ciegos, o así con amaurosis total, con no percepción de luz, bilateral. ¿Por qué? Por intoxicación, por consumo excesivo de alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Eran pacientes alcohólicos y habían ingerido cantidades muy cuantiosas de metanol, o sea, ni siquiera el licor, pues como, ¿qué les puedo decir? Cerveza, pisco, vodka, ¿no? No. Se habían agarrado y tomado el metanol o el alcohol de farmacia y lo ingirieron en grandes cantidades. ¿Y qué pasó? Que por toxicidad hubo una lesión focal del nervio óptico, hubo una inflamación así muy difusa y por lo tanto, ¿qué pasó? La visión pues se alteró, ¿no? Entonces, son múltiples causas, ¿no? Como le digo, causas también, como le digo, mecánicas, directamente a nivel de la órbita o a nivel intracraneal como un síndrome de hipertensión intracraneana, y las inflamaciones, las isquemias, las fluctuaciones de las presiones y la toxicidad. Acuérdense de esto. Todas estas causas pueden lesionar el nervio óptico. En formas agudas nos van a producir una inflamación del nervio óptico, pero cuando ya pasa la fase aguda, ya comienza la fase de recuperación y todo, ¿qué es lo que viene? Viene la atrofia, ¿no? La atrofia óptica, en diferentes grados, de acuerdo al grado de compromiso del nervio óptico que se haya podido presentar en la fase aguda. Y ello es lo que va a determinar el grado de visión que va a tener un paciente, ¿no? Si la inflamación ha sido pues muy severa y compromete pues gran porcentaje del nervio óptico, pues muchos pacientes pueden quedar en NPL, como esos pacientes que les comenté por intoxicación alcohólica, o digamos, si por una infección por herpes zóster se dio una papilitis y digamos, se dio un tratamiento oportuno y no se llegó a inflamar el nervio al 100%, entonces podemos ver que esos pacientes pueden incluso conservar visiones de 20/100, 20/200. No será lo adecuado, pero al menos evitamos que ese paciente se vaya al NPL, ¿no? Que pierda totalmente la visión. Lo importante, como le digo, en oftalmología es tratar, como les digo, estas patologías para evitar que nuestros pacientes queden ciegos. Y si en caso ya pues nos ganó la enfermedad, tratar de conservar la visión lo más que se pueda, así sea un así sea un 20/400, una percepción de luz, hay que tratar de conservarlo y no irnos al otro lado, ¿no? Porque hay muchos pacientes que incluso con un cuentadeus, un 20/400, logran desplazarse, logran hacer sus actividades. Entonces, por ello es muy importante detectar estas patologías, darles el tratamiento, ¿para qué? Para que nuestros pacientes no pierdan visión y sobre todo puedan ser independientes, ¿no? Lo peor que le pueda pasar a una persona es perder su independencia, ¿no? Entran en depresión, no pueden trabajar, entonces tenemos que evitar eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un papiledema inicial. ¿Qué es lo que podemos apreciar aquí en esta imagen? Miren, en ambos ojos, ¿ah? En ambos ojos. Hay un borramiento de los bordes del nervio óptico. En esta parte vemos a nivel de lo que es la región nasal. Miren, un borramiento de esta parte, la parte nasal,
Y la parte temporal, miren, todavía se conserva, ¿ven? Los bordes están definidos, son nítidos, pero en la parte contralateral vemos que ya están borrados, la papila se ve hiperémica, igualito en este lado. La parte nasal, hay borramiento, bordes irregulares, papila más hiperémica, y en la parte temporal vemos que los bordes están conservados. Entonces, esto es un papiledema inicial, ¿no? Si por ahí nos llega, por ejemplo, como oftalmólogos, una interconsulta del neurólogo y quiere ya, por poder corroborar su síndrome de hipertensión endocraniana por X causa, nos piden un examen de fondo de ojo, el oftalmólogo. Vamos y encontramos esto y obviamente pues vemos que es bilateral, hacemos unidad clínica con los antecedentes y bueno, vemos que es un papiledema inicial, ¿no? Que conforme pues el síndrome de hipertensión endocraniana pues se va sosteniendo, va continuando, pues este papiledema ya se va a establecer al 100%, como podemos ver acá, miren, ¿ve? Cómo puede transformarse un nervio óptico, miren, ¿ve? Los bordes totalmente borrados, vemos algunas hemorragias a nivel de los trayectos de las fibras nerviosas, una inflamación difusa, ¿no? Miren, ¿ve? Tortuosidad de los vasos, se pierde totalmente la anatomía del nervio óptico, ¿no? Y Doctora, también una podemos consulta. apreciar, uh-huh. Perdón, el papiledema inicial siempre empieza por la parte nasal para después la parte temporal o no es una regla. Sí, normalmente tiende a aparecer por la parte nasal. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos ya un papiledema establecido, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, acá en este caso no vemos tan comprometido el nervio todavía, pero miren la parte periférica, miren cómo se encuentran los vasos, miren cómo se encuentra la parte periférica del nervio óptico, ¿no? Con algunas hemorragias, ¿no? Aquí vemos borramiento total y difuso del nervio óptico, ¿no? Ya se perdió toda la arquitectura, toda la anatomía del nervio, no vemos prácticamente el nervio, vemos como si fuera una estrella difusa, ¿no? Con tortuosidad de vasos y todo lo demás. Y en algunos casos, sobre todo en los casos iniciales, vemos las líneas de Pato, ¿no? Como podemos ver acá, que nos haría sospechar de un papiledema. Pero para observar todos estos hallazgos incipientes, pues hay que tener bastante experiencia haciendo un fondo de ojo, porque si no se nos puede pasar, ¿no? Pero obviamente cuando ya vemos esto ya es cantado, pues ya esto sí ya no se nos escapa, ¿no? Ahora, ¿también pueden haber papiledemas crónicos? Sí. Miren, la distribución de papiledema crónico comparado con el agudo, ¿no? Vemos que sí, los bordes palpebrales se encuentran, los bordes del nervio óptico de la papila se encuentran borrados, daría la impresión de que hubiera una sobreelevación de las estructuras periféricas, ¿no? ¿No? Y en este caso también vemos, miren, ¿ve? Un borramiento total, pero también vemos que acá hay como que una isquemia de la retina, fíjense, como un infarto masivo. La retina normalmente tiende a ser pues de color anaranjado, pero en este caso la vemos bien pálida. Entonces puede estar asociado también, miren, a un infarto extenso de la retina. Ahora, también hay muchos tipos de neuropatías ópticas que estas, bueno, no necesariamente asociadas a síndromes de hipertensión intracraniana, ¿no? Entonces, estas neuropatías ópticas pueden producir inflamación del nervio óptico. Entonces tenemos las isquémicas, tenemos las traumáticas, las inflamatorias, las infecciosas, las tóxicas y carenciales y tenemos también las compresivas, ¿no? Ahora, en cuanto a las neuropatías ópticas isquémicas, estas pueden ser anteriores y posteriores. Las anteriores que va a tener un nombre especial como la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, que va a ser la más frecuente de estas isquémicas, el 96%, y que normalmente va a debutar en pacientes de 50 a 60 años, pacientes mayores. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Que va a haber una insuficiencia circulatoria a nivel de la cabeza del nervio óptico, sobre todo en el círculo de Singer-Haller, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes, ojos hipermétropes también, ojos con discos ópticos pequeños y copas sospechosas o copas pequeñas, ¿no? Entonces, en estos pacientes que tengan estas condiciones, que sean mayores pues de 50 a 60 años, se produce esta neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, ¿no? Que se va a dar a nivel de la cabeza del nervio óptico, en la parte anterior, como dice su nombre, ¿no? Entonces aquí tenemos
una vista posterior de lo que es el nervio óptico. Aquí tenemos el círculo arterial de Singer-Haller en la parte anterior, que va a irrigar la cabeza del nervio óptico. Y tenemos la arteria ciliar corta posterior en este caso, ¿no? Entonces, a nivel de este círculo arterial es donde se va a dar esta afectación y por lo tanto se va a haber como le digo, un déficit de circulación, de irrigación de sangre a nivel de la cabeza del nervio óptico y por lo tanto se va a producir esta alteración. Entonces, ¿no? Como hablábamos, aquí están los factores de riesgo, como pacientes pues con síndromes metabólicos, hipertensión arterial, pacientes con diabetes, pacientes que puedan tener DCBs, enfermedad cardíaca isquémica también, ¿no? Enfermedades, desórdenes tiroideos, aterosclerosis, enfermedades a nivel de la carótida, vasculitis y todo lo demás, ¿no? Y algunos factores predisponentes locales pueden ser discos ópticos pequeños, como lo habíamos dicho, edema marcado del nervio óptico, drusen del nervio óptico, hipertensión ocular en pacientes con glaucoma y todo lo demás. Entonces, también hay un síndrome compartimental en la cabeza del nervio óptico que es conocido como crowd axonal. Y ¿qué va a pasar con estos pacientes? Que van a tener pérdida aguda o subaguda de agudeza visual, pero sin dolor, ¿no? Puede ser variable, ¿no? 20-40, 20-100, se pueden ir en LPL al 20-200. Es variable el tipo de pérdida de agudeza visual que van a presentar, ¿no? Ahora, va a haber alteración del campo visual, escotomas, o sea, nosotros, digamos, hacemos exámenes de campo visual con ciertas máquinas, ¿no? Tenemos lo que es el Octopus y el Humphrey para hacer estudios de campos visual, que nos sirve bastante en patologías neurooftalmológicas, ¿no? Y también en glaucoma. Entonces, ¿en qué va a consistir, digamos, esos estudios de campos visuales? Pues nosotros tenemos ahí múltiples imágenes a nivel del cual se nos va a presentar puntos en diferentes posiciones y a nivel del cual va a tener una correspondencia con la retina, ¿no? Entonces, si hay alguna alteración en la retina o a nivel del nervio óptico que está conectado con esa parte retinal, pues vamos a encontrar los escotomas. Pueden haber escotomas paracentrales, escotomas nasales, escotomas arqueados, escotomas y todo lo demás escotomas que puedan haber, pero son esos los principales. Entonces, si nosotros tenemos lesiones a nivel del nervio óptico, pues vamos a encontrar algunos escotomas, ¿no? Si nosotros tenemos un campo visual, vamos a encontrar defectos que van a tener correspondencia hacia la zona que va a inervar o que estos axones van a tener relación con las zonas de la retina. Entonces, y esto se traduce en qué? En estos escotomas van a ser ausencia de visión en esas zonas, ¿no? Digamos, a mí se me inflamó la parte temporal del nervio óptico, entonces a esa parte temporal llegan fibras a nivel de la mácula, entonces puede que, digamos, si yo tengo una lesión a nivel de esa zona, pueda tener pues algún escotoma, algún déficit de visión a nivel central, entonces por eso es importante estos estudios. Ahora, también si tenemos un síndrome compartimental en la cabeza del nervio óptico, va a haber un daño de esta estructura. Entonces, por lo tanto, la vía visual no va a estar íntegra. ¿Y qué va a aparecer? Pues el defecto pupilar aferente relativo. Vamos a tener un DEPAR al momento de estudiar las pupilas. Asimismo, bueno, si tenemos una alteración a nivel del nervio óptico, pues va a haber una discromatopsia, ¿no? Proporcional a la pérdida de la visión. Mientras más yo pierda visión, pues mi grado de discromatopsia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque voy a tener un daño más extenso de las estructuras o de estos axones del nervio óptico, ¿no? Y mientras más daño haya, más compromiso de la visión tenemos. Y también vamos a evidenciar el edema de disco asociado a hemorragias peripapilares, ¿no? Entonces, aquí tenemos un diagrama de lo que habíamos estudiado anteriormente, ¿no? Miren, aquí tenemos el nervio óptico, que el nervio óptico va a ser los axones de las células ganglionares. Ese es el nervio óptico. Tenemos de 1 millón a 1.2 millones de células ganglionares y por lo tanto va a haber de 1 a 1.2 millones también de axones que van a conformar el nervio óptico.
Entonces, tenemos este diagrama, ¿no? Tenemos los conos y bastones, las neuronas bipolares, las neuronas ganglionares, que estos pues son los componentes de la neuroretina, ¿no? Por diversas conexiones entre sí, forman el impulso nervioso que va a llegar hacia los axones y se van a transportar del nervio óptico hacia la parte de la corteza occipital, donde se va a procesar la información y se va a formar la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un daño extenso de esas estructuras, ¿no? Sobre todo de los axones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a verlos? Se dan cuenta que es similar a un papiledema, es casi similar, pero en este caso, pues, tiende a ser unilateral, ¿no? Entonces, miren, nosotros tenemos la imagen del nervio óptico del ojo derecho, también con borramiento difuso de los bordes, miren, una papila hiperémica, tenemos los vasos tortuosos, tenemos hilos de cobre, hilos de plata a nivel de las arterias, vemos una pérdida total de la arquitectura de este nervio, versus el nervio óptico del ojo contralateral, del izquierdo, ¿no? Podemos apreciar aquí nervio óptico de bordes definidos, una buena excavación, vemos el nervio óptico anaranjado, el trayecto de los vasos, pero ¿qué podemos apreciar acá? Algo que llama la atención, miren, vemos estos vasos y vemos aquí al medio como que unas estructuras de color amarillo, ¿no? Entonces, esos son los llamados hilos de cobre. Estos se presentan mayormente en pacientes que son hipertensos. Entonces, este paciente tiene una retinopatía hipertensiva. Entonces, es un paciente ya con un síndrome metabólico y quizás pues deba tener algunas otras cosas más asociadas, como por ejemplo aterosclerosis, dislipidemias, que por ese trastorno metabólico pues se produce un síndrome compartimental, alguna pues como les digo, obstrucción de este círculo arterial anterior de la cabeza del nervio óptico, pues que va a cortar la circulación y por lo tanto va a producir una isquemia en la parte anterior de la papila. Entonces, por ello es muy importante también hacer un buen fondo de ojo, apreciar los detalles, pues para poder también darnos ideas sobre la causa, ¿no? Y obviamente también hacer un estudio amplio del paciente, preguntar antecedentes, y una vez que se instaure eso, pues solicitarle los exámenes de laboratorio y por ahí pues nos llevamos sorpresas, como le digo, pacientes con hipercolesterolemia, con hipertrigliceridemia, ¿no? Pacientes diabéticos, que muchas veces ellos ni lo saben, ellos ni se dan cuenta, no saben que son hipertensos, no saben que son diabéticos, no saben que tienen pues trastornos metabólicos muy descompensados y recién cuando se afecta el ojo llegan a la consulta y podemos identificar eso, ¿no? Cuando se pudo en su momento haber prevenido, ¿no? ¿No? Ahora, normalmente el momento del ictus, o sea, del infarto, se da en las mañanas y en épocas de frío. Entonces, la evolución normalmente puede ser de un curso estable, puede haber mejoría de la agudeza visual de 3 líneas y puede ser un curso progresivo. O sea, tenemos estos escenarios, ¿no? O sea, que el paciente llegue y que ya lo encontremos, que nos diga, mire, de un momento a otro me bajó la visión en el ojo derecho, ¿no? Que tengamos un paciente hipertenso por ahí que nos diga eso, ya. Y nosotros digamos, si por X motivo es un paciente que anteriormente lo hemos visto y tenemos registro de agudeza visual, digamos, hace un año ese señor tenía 20/20 en el ojo derecho. Ahora nos llega con 20/100, ¿no? Entonces, puede que ya esa agudeza visual quede ahí, ya, pasa el proceso isquémico y ese paciente se quedó con su 20/100, ¿no? Ahora, otra opción es que ya, pasa el evento isquémico, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, y el paciente, pues, del 20/100 que tenía al inicio, pues pueda mejorar a un 20/50, ¿no? Entonces, puede haber esa mejoría. O todo lo contrario, el paciente llegó con 20/100 y se nos fue al NPL, o sea, progresó. Entonces, es muy variable, ¿no? Por eso siempre que encontremos estas isquemias a nivel de cabeza de nervio óptico, pues el pronóstico es reservado. Normalmente un tratamiento de instauración no vamos a poder dar porque recuerden, es una isquemia. A diferencia del corazón que va a tener vasos pues más grandes, acá los vasos son pequeños y no vamos a poder hacer un procedimiento invasivo como para poder desobstruir la causa de isquemia que se está dando. Entonces,
El tratamiento básicamente es expectante y ver cómo va, ¿no? Y obviamente si es un paciente hipertenso, es un paciente con algún trastorno metabólico, pues darle el tratamiento en ese momento, ¿no? Ahora, el mejor pronóstico va a haber en pacientes jóvenes, ¿no? O sea, siempre va a ser así, igual, por ejemplo, para las diversas enfermedades. Los pacientes, pues, que tienden a tener más edad, pues el pronóstico va a ser más reservado porque su capacidad de recuperación ya está disminuida por temas ya degenerativos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Ahora, puede haber una recurrencia en el mismo ojo en el menos del 5% de pacientes. O sea, puede ser que ya de acá, yo hice hace 5 años un evento isquémico en el ojo derecho y puede que de acá 2 a 3 años vuelva a ser otro evento isquémico. Puede pasar, sí, pero un mínimo porcentaje. Ahora, también puede haber afectación del ojo contralateral en un 15% en un transcurso de 5 años. O sea, también puede pasar. ¿Por qué? Porque recuerden que mayormente se trata de pacientes con trastornos metabólicos. Entonces, si un ojo está afectado, pues el otro ojo también se puede afectar, ¿no? Entonces, el estudio del Ischemic Optic Neuropathy Descompression Trial nos dice que el 60% va a tener un riesgo vasculopático, el 47% asociado a hipertensión arterial y el 24% a diabetes mellitus. Entonces, miren, por eso es importante controlar los factores metabólicos, ¿no? Es muy importante. Ahora, la terapia, bueno, vamos a tratar de dar algunos tratamientos como anticoagulantes, aspirina, antiplaquetarios, trombolíticos, esteroides, anti-VEGF, intravitreos, pero muchas veces pueden funcionar como también no. Recuerden que son estructuras muy pequeñitas, ¿no? Ahora, si nosotros realizamos una tomografía de coherencia óptica del nervio óptico, cada 1.6 micras de pérdida a nivel de lesión, a nivel del nervio óptico, va a equivaler a una línea de pérdida de agudeza visual en la cartilla de Snellen a los 6 meses, ¿no? Entonces, recuerden, más extensión, más pérdida de células de la capa de fibras nerviosas, pues va a haber mayor pérdida de agudeza visual, ¿no? Y a los 3 meses ya van a aparecer cambios. Ya nosotros a los 6 meses ya podemos pues determinar la agudeza visual final con la cual ha quedado el paciente después de este evento. Entonces tenemos acá la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, ¿no? Que puede ser sus sinónimos, arteritis de células gigantes, arteritis de la temporal, ¿no? Más que todo por procesos, o por estos procesos inflamatorios. Entonces, se va a producir del 5 al 10% de estas patologías. El debut mayormente a los 70 años, pacientes de avanzada edad, y es catalogado también una urgencia oftalmológica, ¿no? Entonces, la fisiopatología, básicamente por vasculitis de las células T de mediano y gran calibre, y también vasculitis a nivel, ¿no?, de las arterias ciliares cortas posteriores, pues, que también irrigan la porción del nervio óptico. Entonces, aquí tenemos, pues, cortes histológicos, ¿no? De cómo debería ser una arteria ciliar posterior normal. Miren, ¿ve? La luz de la arteria amplia. Miren cómo están las paredes de la arteria, ¿no? De grosores normales. Pero ¿qué pasa, pues, en un paciente que tiene una arteritis de células gigantes? ¿Cómo está esta arteria ciliar posterior? Miren, la luz de la arteria se encuentra estenosado, la pared se encuentra inflamada, engrosada, y obviamente, pues, aquí no va a haber una buena circulación, ¿no?, de sangre hacia el nervio óptico, no va a haber una buena irrigación. Entonces, ¿esto debido a qué? A una inflamación granulomatosa de células epitelioides y gigantes en las paredes, pues, ¿de qué? De las arterias medianas y grandes, ¿no? ¿Qué? ¿Que a qué van a conllevar? Pues a una oclusión, a un déficit de circulación. Entonces, aquí tenemos otro corte histológico, ¿no? Tenemos acá cómo se ve una arteria normal, la luz de la arteria amplia, por lo cual pueda transcribir un buen flujo de sangre. Pero aquí miren, ¿ve? Está pero estenosada, casi total, por una inflamación difusa de la pared de esta arteria grande y mediana, ¿no? Entonces, imagínense que estas arterias en toda su extensión se encuentren con esta luz. Miren, el nervio óptico va a sufrir, no le va a llegar la irrigación correcta, los nutrientes correctos,
Y si ello pasa, pues, ¿qué se va a perder? Pues una gran cantidad de células, de capa de fibras nerviosas, y por lo tanto la agudeza visual que va a caer, ¿no? Entonces el cuadro clínico, vamos a tener una agudeza visual disminuida de forma severa, menor a 20/200. Clínica, cefalea, claudicación, dolor mandibular y de la región de la arteria temporal. Va a haber fiebres, artralgias, mialgias, debilidad muscular proximal. Vamos a tener a nivel del fondo de ojo hallazgos como edema y palidez coroido-retiniana, ¿no? Recuerden que estas ciliares posteriores también se encargan de irrigar cierta zona de la coroides, y por lo tanto también la coroides se va a ver afectada al igual que el nervio óptico, y por contigüidad pues va a haber inflamación también a nivel de la retina. Recuerden que la coroides y la retina están pues son muy cercanos y están muy relacionados, entonces se afectan esas estructuras también, y en algunos casos cuando ya son crónicos pues vamos a encontrar un disco óptico pálido. Entonces, si nosotros hacemos exámenes de laboratorio, analíticas, pues ¿qué vamos a encontrar? La velocidad de sedimentación globular incrementada, que nos indica inflamación activa. PCR elevado también, o sea, marcadores inflamatorios elevados, ¿no? Recuento plaquetario elevado también. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en estos casos, ¿no? Ahora, va a haber también criterios clínicos de arteritis de células gigantes de la Sociedad Americana de Reumatología. Entonces, aquí tenemos, pues, ¿no? Como para tener este conocimiento y obviamente para poderlo relacionar y hacer un diagnóstico, pues la edad de aparición mayor o igual de 50 años, aparición de nueva cefalea, anormalidad de la arteria temporal, que esta puede estar rígida o el pulso se puede encontrar reducido, ¿no? BSG mayor a 50, y si hacemos una biopsia de la arteria temporal, la vamos a encontrar anormal, pues, ¿no? Con vasculitis necrotizante, que a predominio va a haber infiltración de células mononucleares o inflamación granulomatosa. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Recuerden que muchas veces para estas enfermedades reumatológicas o para enfermedades a nivel del cual, digamos, nosotros tenemos afectación de tejidos difusos, pues lo mandatorio y el cual estándar siempre va a ser que cosa un estudio de anatomía patológica, una biopsia. Entonces, esto es lo que nos ayuda pues bastante a poder dar el diagnóstico de estas patologías, ¿no? Entonces, miren, ¿ve? Acá tenemos una arteritis de la temporal, ¿no? Tenemos, si nosotros lo inspeccionamos, vamos a encontrar que esta arteria se va a encontrar indurada, va a ser dolorosa, si queremos palpar el pulso o no lo encontramos o va a estar disminuido, ¿no? Y si hacemos, pues, un fondo de ojo, vamos a encontrarlo, afectado, ¿no? Ahora miren, tenemos la primera, la arterítica, la no arterítica versus la arterítica, ¿no? Isquémicas, ¿no? Relacionadas a enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Miren, ¿ve? Hay un poco de diferencia. Vamos a hallar algunos signos, como por ejemplo hilos de cobre, tortuosidad de vasos. Miren, hay un borramiento difuso del nervio óptico, y miren, hay una hiperemia marcada del nervio óptico, ¿no? Y en la no arterítica, miren, ¿qué encontramos? ¿Ve? Va a haber un borramiento de los bordes del nervio óptico. Miren, el trayecto de los vasos no se ve afectado, está normal, sigue su trayecto y no evidenciamos los hilos de cobre, ¿no? Y que a diferencia de la otra no vemos hiperémica la papila, miren, ¿ven? Se ve pálida, ¿no? Ahora, con el tiempo, este es un nervio óptico, miren, un nervio óptico pálido. Con el tiempo, esta inflamación crónica, después de 6 meses, se va a ir a esto, ya cuando pase el proceso isquémico, el proceso agudo, se va a ir a ¿qué? A una atrofia óptica. Posiblemente esta también, pero en menor grado, miren, en una arterítica, en una vasculitis, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que ustedes pueden diferenciar en una atrofia óptica para también complementar nuestra clase? Miren, aquí ya el proceso inflamatorio ya remitió. Tenemos un nervio óptico de bordes definidos. Miren, acá encontramos los hilos de cobre, alteración en la arquitectura de las arterias. Pero ¿qué es lo característico acá? Que miren, este nervio óptico está pálido, no tiene el color de un nervio óptico que normalmente nosotros apreciamos, que es de color naranja, color rosado, no.
este nervio óptico está pálido. ¿Por qué? Porque ha habido un daño severo de la capa de fibras nerviosas. Entonces habría que valorar, digamos, la agudeza visual final de este paciente, ¿no? No va a ser de buena calidad porque obviamente ya nuestro enchufe del televisor se nos dañó, ¿no? Entonces habría que ver cuánto de agudeza visual final quedó, ¿no? Pero acá es una imagen típica de ¿qué? De una atrofia óptica, ¿no? Que normalmente vamos a encontrar en algunos pacientes, ¿no? A veces llegan a la consulta y no, muchos pacientes no te dan los datos, ¿no? Y cuando uno ya hace los exámenes y encuentra esto, uno le pregunta al paciente, señor, ¿por ahí usted ha tenido alguna inflamación del nervio óptico o le bajó la visión o llevó algún tipo de tratamiento? Y ya te van contando, te dicen, sí, hace un año tuve una inflamación del nervio, llevé mi tratamiento y todo lo demás y ya logré recuperar un poco la visión, te dice. Entonces, por ello es muy importante, digamos, por cada hallazgo que nosotros tengamos, pues sacar la información al paciente, porque recuerden que a veces los pacientes no todos te van a decir sus antecedentes, ¿no? Es como de repente a ustedes les debe haber pasado cuando han estado haciendo semiología, que les piden que hagan una historia clínica, ustedes le preguntan de forma clara al paciente, señor, ¿usted sufre de alguna enfermedad? Y el paciente definitivamente te dice que no. Y yo le dice, señor, ¿seguro? No, yo no sufro ninguna enfermedad. Y llega el asistente y te dice, ya, a ver, cuéntame sobre el paciente. Y ya ustedes comienzan así, paciente, varón, de 60 años, niega antecedentes, y de ahí el paciente le dice al asistente, no, pero yo soy diabético, yo sufro de la presión alta, yo sufro de esto, o sea, comienzan a soltar un montón de cosas, sí, o si no te dicen de frente qué enfermedad tienen, te van soltando qué cosas van tomando. Ah, ya, pero doctor, pero yo tomo mi insulina, yo tomo mi losartán, yo tomo mi aspirina, o tomo por ahí mi bisoprolol, y te sacan una infinidad de medicinas que de verdad al inicio te dijeron que no tenían nada, pero resultaron pues tener un montón de patologías y simplemente se les escapó y no te lo dijeron. Entonces, por ello es muy importante, ¿no? Que si el paciente a la primera no les dice y ustedes encuentran algo anormal y sospechan de alguna patología, preguntarle directamente y decir, señor, ya, por último, ¿usted toma pastilla para la presión? Ah, sí, sí, tomo mi enalapril. Y ya, pues, te das cuenta que es un paciente que tiene muchas comorbilidades, ¿no? Entonces, a veces pasa eso. Cuidado con ellos. Solo no entendí ¿Aló? ¿Aló? ¿No escucho? ¿Aló? No logro escuchar. ¿Aló? No logro escucharte. Se escucha como entrecortado. Ahora, normalmente si tenemos este paciente, digamos, ¿qué tipo de tratamiento hay que darle, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser, ¿qué cosa? Evitar la mayor pérdida de la visión, o sea, evitar que la lesión se expanda más, porque recuerden, mayor extensión de la lesión, mayores secuelas visuales vamos a tener, ¿no? Y en algunos casos evitar qué cosa, la afectación del ojo contralateral, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos duda, pues ante la duda mejor tratar, ¿no? Mejor pecar por exceso que por defecto, como decimos, ¿no? Entonces, hay algunos protocolos, como el de Sabino y Danesh Meyer del 2003, que, por ejemplo, inician tratamiento con metilprednisolona, en estos casos de arteritis de la temporal, en algunos micropulsos de 250 miligramos cada 6 horas durante 3 días, ¿no? Y después de terminar estos pulsos de metilprednisolona, ya pasamos a tratamiento vía oral con prednisona, 1 miligramo kilogramo día, ¿no? O sea, dosis altas, ¿no? Ahora, también tenemos el protocolo de Chang, ¿no? Donde nosotros tenemos un paciente con alta sospecha, ¿no? Que presenta amaurosis fugaz, que tenemos que presenta disminución de la agudeza visual, ¿no? Sobre todo si es severa, o sea, que tengamos de un paciente que así de forma brusca, de un 20-20 se haya pasado un movimiento de manos, ¿no? Y sobre todo si es bilateral, iniciar pues pulsos de metilprednisolona endovenoso de 500 miligramos durante 3 días, ser agresivos, ¿no? Con estos pulsos de metilprednisolona para bajar la inflamación. Ahora,
Si en algunos casos existe comorbilidades cardíacas o renales, ya hay que ajustar las dosis siempre en estos pacientes, ¿no? Para no descompensarlos. Por eso siempre que nosotros vamos a querer iniciar pulsos de metilprednisolona, pues tiene que ser un especialista que lo maneje bien. A veces nosotros como oftalmólogos pues estamos un poco limitados, ¿no? Entonces, si no tenemos mucha experiencia de tratar con corticoides, pues lo que podemos hacer es apoyarnos o de un reumatólogo, de un internista, de un endocrinólogo, ¿no? Apoyarnos con ellos para poder dar la dosis adecuada y apreciar las posibles complicaciones con un tratamiento de corticoide, ¿no? Obviamente también primero desfocalizar al paciente, ¿no? Hacer una buena desfocalización para iniciar estos pulsos. Ahora, si tenemos un paciente con un bajo índice de sospecha, lo que podemos hacer en estos casos de la arteritis de la temporal es resultar una biopsia, esperar los resultados de la biopsia, ¿no? Si es que por ahí es baja la sospecha, vemos que la agudeza visual no está muy comprometida, no hay amaurosis, ¿no? Y no hay repercusión visual, ¿no? Entonces, en estos casos podemos ser menos agresivos y darle tratamiento vía oral con prednisona igual a dosis altas, ¿no? No, ahora, por ejemplo, esto es un pequeño cuadrito, ¿no? Donde comparan los regímenes de corticoides endovenosos en el tratamiento, ¿no? De estas patologías, inflamatorias y, los resultados visuales de estos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Que miren, dando los corticoides, ya sean a bajas dosis, los pulsos, a altas dosis, a diferentes frecuencias al día, vemos que no hay diferencias significativas en lo que es la agudeza visual final posterior al tratamiento, ¿no? Entonces, vemos que es el mismo, ¿no? Entonces, si vemos que es un paciente, como le digo, con alta sospecha, con agudezas visuales muy disminuidas, ¿no? Disminuidas de forma severa, pues podemos usar cualquiera de estos esquemas como tratamiento y vemos que no va a haber diferencias estadísticamente significativas entre ellas, ¿no? Para poder tratar. Ahora, así como hay la anterior, también tenemos la neuropatía óptica isquémica posterior, ¿no? Que va a ser rara, con frecuencia bilateral, que va a haber pérdida de agudeza visual, pero ¿qué cosa? No vamos a encontrar edema del disco óptico que evoluciona a atrofia óptica. O sea, como está localizada en la parte posterior, no vamos a ver pues un edema marcado o hallazgos a nivel de la papila óptica, ¿no? Cuando hagamos un fondo de ojo, ¿no? Entonces, eso se puede presentar en hipotensión sistémica marcada, en pacientes con anemia, ¿no? Y hay que descartar también múltiples causas como las vasculíticas, como la arteritis de la temporal. Recuerden que recorre los trayectos de las arterias ciliares posteriores que van desde la parte posterior, ¿no? Entonces pueden localizarse quizás en la parte intra, intracanalicular del nervio óptico e intraorbitaria, ¿no? También la panarteritis nodosa, el lupus eritematoso sistémico, en fin, muchas enfermedades, ¿no? Ahora, asimismo, digamos, tenemos acá un pequeño cuadro sobre algunas causas de pérdida súbita de la visión, ¿no? O sea, pacientes que de un momento a otro están viendo bien y de forma brusca ven muy mal, pierden la visión de forma severa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas causas? Miren, de leve a moderada tenemos traumatismo ocular a globo cerrado, ¿no? Globo cerrado, ¿qué quiere decir? Que no va a haber una solución de continuidad a nivel de la estructura del globo ocular, sin protrusión de este contenido intraocular, ¿no? Ahora, también puede ser glaucoma de ángulo estrecho o agudo. O sea, ¿qué pasa? Normalmente tenemos pacientes que tienen ojos pequeños, hipermétropes, ¿no? Que por lo tanto van a tener una sospecha de cierre angular primario, o sea, cámaras anteriores pequeñas con posibilidad o riesgo alto de un cierre angular del ángulo irido corneal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En estos pacientes se cierra el ángulo, o por ejemplo, tenemos un paciente con un glaucoma de ángulo abierto, pero que se descompensó y la presión se subió por las nubes. ¿Qué pasa? Que van a hacer un glaucoma agudo con presiones muy altas. La presión del ojo, lo normal, pues, es que esté
de 11 a 21 milímetros de mercurio. Pero ¿qué va a pasar con estos pacientes? Pues al no haber una secreción o una excreción, un drenaje adecuado del humor acuoso, pues este va a hacer que la presión aumente y se va a ir a valores pues muy extremos, como por ejemplo 50, 45, 60, 70, en algunos casos he encontrado más de 80 los valores de presión, y obviamente esto ¿qué va a causar? Pues va a causar dolor intenso en estos pacientes. Asimismo, al haber pues un aumento de presión, un aumento de la presión severa, ¿qué va a pasar? Pues la córnea, recuerden que va a trabajar, su funcionamiento también va a depender de la presión intraocular. Entonces, mientras la presión se mantenga en condiciones normales, pues la transparencia de la córnea y la función de la córnea también se va a conservar. Pero, ¿qué pasa si la presión se descompensa, sube por las nubes, se eleva de forma brusca? Pues la córnea también se va a afectar. ¿Y qué va a pasar? Se va a producir edemas corneales. Y al producir esos edemas corneales, por ende, ¿qué va a pasar con la visión? Pues la visión va a caer, va a bajar. Entonces, es por ello también que cuando tenemos un glaucoma agudo, ya sea de ángulo abierto o ángulo cerrado, pero es agudo, con dolor, el paciente viene con dolor intenso, viene con náuseas, con vómitos y con el ojo rojo, y les dice, me ha bajado la visión, y ustedes lo examinan y ven el edema corneal, ya, típico de un glaucoma agudo. Entonces, ¿qué va a pasar? La visión baja por ese edema corneal, pues, ¿no? Entonces, puede ser una pérdida de visión súbita. Ahora, también tenemos la obstrucción de rama de vena central de la retina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la vena central de la retina se puede obstruir, y al obstruirse esta vena, ¿qué va a pasar? Va a pasar como que pequeños infartos a nivel de lo que es la mácula y las arcadas, ¿no? ¿Por qué? Porque se obstruyó la vena central de la retina. Y sería una obstrucción de rama, ya sea rama temporal, rama nasal, temporal superior, temporal inferior, normalmente pues va a ser autolimitada a la zona de la arcada, ¿no? De esa arcada, de esa rama. Pero si es vena central de la retina, el tronco principal, pues obviamente todas esas zonas se van a ver pues afectadas, ¿no? Sobre todo la mácula. Entonces, pueden venir pacientes pues también hipertensos, con trastornos metabólicos, que de un momento a otro agarran y le dicen, estoy viendo borroso, y pueden encontrar pues agujas visuales en 20/50, 20/40, le hacen el fondo de ojo y van a encontrar hemorragias en manchas, hemorragias en llamas a nivel de lo que es la mácula y los trayectos de los vasos. Entonces, también causa baja de visión, ¿no? Ahora, esto es de leve a moderada, ¿no? Ahora, pérdida severa de la visión, los TOGAS. Ahora, también un TOC, un traumatismo a globo cerrado también puede causar pérdida severa de la visión, sí, va a depender de la intensidad del golpe, del trauma que haya colisionado contra el ojo, ¿no? Pueden haber traumas muy severos que puedan producir desgarros y por continuidad desprendimientos de retina, o puedan producir, como le digo, sangrados a nivel de la mácula, puedan producir hemorragias a nivel del vítreo, y obviamente teniendo estas lesiones, pues la visión puede disminuir de forma severa, sí, ¿no? Incluso algunos traumas que son muy severos producen lesiones a nivel del nervio óptico de forma aguda, entonces también es muy importante y no lo podemos descartar. Ahora, los TOGAS, obviamente, si es un traumatismo ocular a globo abierto, pues obviamente también va a producir pérdidas severas de visión de acuerdo a la localización de esta lesión, ¿no? Entonces, si vemos que hay un globo ocular que está con una solución de continuidad, pues obviamente el tratamiento es de emergencia, hay que cerrarlo. ¿Por qué? Porque si no cerramos, pues el riesgo de infección es alto, ¿no? Y mientras más tiempo dejamos pasar, pues el tiempo de infección va a ser mayor, ¿no? Entonces, como les dije, va a depender la zona donde se localiza, ¿no? Si se localiza en la parte anterior, pues el pronóstico visual va a ser mejor, pero va a depender también en qué zona de la parte anterior se ubica, ¿no? Si es a nivel de la córnea e involucra el eje visual, ahí obviamente el pronóstico visual no va a ser tan bueno, ¿no? Si es a nivel del limbo corneal, si es a nivel de la esclera, o en el peor de los casos pasa la hora serrata y se localiza pues a 5, 6, 7 milímetros por detrás del limbo, obviamente ya estamos en zona de la retina. Entonces, si tenemos una solución de continuidad en esta zona que es vital, prácticamente donde están los órganos más sensibles del ojo, que es la retina, pues el pronóstico visual también va a ser más sombrío, ¿no? Porque ya puede estar condicionado a un daño en la retina, un desprendimiento de retina, y por todo ello, como le digo, la función visual se va a ver afectada y por lo tanto va a haber una secuela, ¿no? Entonces es muy importante.
También un glaucoma facomórfico, ¿no? Esto es un glaucoma relacionado al cristalino, debido a que, aunque, como le digo, con la edad normalmente se forman las cataratas, ¿no? Y estas cataratas, pues conforme va pasando el tiempo, van a tender a madurar las cataratas. Entonces, en algunos casos pueden estos cristalinos también aumentar su tamaño, pueden hincharse, por así decirlo, ¿no? Entonces, producen este glaucoma facomórfico. Entonces, el cristalino, al agrandar su tamaño, ¿qué va a pasar? Pues va a comenzar a hacer efecto mecánico sobre las otras estructuras del ojo. Se va a ir hacia adelante, hacia la cámara anterior. Y si estrecha la cámara anterior, ¿qué va a pasar? Pues va a producir un glaucoma de ángulo cerrado, secundario ¿a qué? A un efecto facomórfico. ¿Por qué? Por una intumescencia del cristalino, por un hinchazón, un agrandamiento de ese cristalino anormal, ¿no? Entonces, también, ¿no? Producen pérdidas severas de la visión. Y en este caso, ¿cómo lo solucionamos? Quitando el cristalino. Quitamos ese cristalino, colocamos un lente intraocular, el ángulo corneal y la cámara anterior se van a profundizar. ¿Por qué? Porque ya no está ese cristalino grandote que está ocasionando ese efecto de masa y por lo tanto, muchas veces estas presiones logran mejorar, ¿no? Se revierten de forma completa. Ahora, también obstrucción de vena central de la retina, también pueden producir pérdidas severas de la visión, sobre todo si la mácula se encuentra afectada, obstrucciones de arteria central de la retina que son muy peligrosas, que esta sí, si la arteria central de la retina se obstruye, pues toda la retina va a sufrir isquemia y pues obviamente el pronóstico visual va a ser reservado porque prácticamente toda la retina va a sufrir esta pérdida de irrigación, ¿no? Ahí es cuando aparece el signo de la cereza, ¿no? Que a nivel de la mácula vamos a ver un punto blanco y ese punto, un punto rojo. Y ese punto rojo, ¿por qué va a estar causado? ¿Por qué se va a evidenciar? Porque por ahí está la circulación coroidea y esa es la que sí se mantiene, pero toda la retina está pálida. Entonces, esa sí es muy peligrosa, ¿no? Y si encontramos un paciente con una obstrucción de la arteria central de la retina, pues es un paciente que sí o sí tiene un trastorno metabólico y tiene riesgo alto de poder hacer algún evento isquémico cerebral. Entonces, a todos estos pacientes que veamos, pues que tengan enfermedades isquémicas a nivel del nervio óptico, a nivel de la vena central de la retina, de la arteria central, pues tenemos que sí o sí enviarlo a medicina general para un estudio amplio, ¿no? Y darle un tratamiento para evitar, pues, que estos pacientes puedan desarrollar eventos isquémicos en otros órganos del cuerpo, como corazón o cerebro, que en este caso, pues, serían fatales comparados con el ojo. Como algunas veces le decimos a los pacientes, más bien has tenido la suerte de que solo el ojo presenta este infarto, porque si el infarto lo presentas a nivel del corazón o a nivel del cerebro, pues el pronóstico vital se vería afectado, ¿no? Entonces, por ello, siempre estos pacientes tienen que pasar por una evaluación por medicina general o una evaluación directo con un cardiólogo, ¿no? Para tratamiento específico. Ahora, obviamente un desprendimiento de retina que comprometa la mácula también va a ocasionar una pérdida severa de la visión, ¿no? Y recuerden que el desprendimiento de retina es una urgencia oftalmológica y se tiene que operar, ¿no? Ahora, la degeneración macular relacionada a la edad de tipo húmeda, o sea, membranas neovasculares a nivel de la retina, también dan pérdidas severas de la visión, sobre todo si son muy extensas. Si son membranas pequeñitas, nos pueden dar una pérdida de la visión leve a moderada, solo pues con algunas cambios a nivel de la visión de las cosas, como metamorfopsias, por ejemplo, ¿no? Ven las cosas deformadas, si es que es leve, si es que es un sangrado pequeñito. Pero si es un sangrado muy extenso, pues ya la visión se va a caer y se va a ir para abajo, ¿no? Ahora, las hemorragias vítreas también dan pérdida severa de la visión si estas hemorragias son muy densas, son muy abundantes, ¿no? Si son hemorragias pequeñas, grado 1, grado 2, pues la agudeza visual no se va a ver muy comprometida, pero si es un grado 3 o grado 4, ya la visión va a caer. Un paciente puede estar en PL o MM, ¿no? Entonces, esas hemorragias vítreas pueden estar causadas por retinopatías diabéticas proliferativas, ¿no? Recuerden que los diabéticos, pues, con el tiempo por eventos isquémicos a nivel de la retina, pues va a haber una formación de neovasos múltiples a nivel de la retina y a nivel de lo que es el vítreo, una proliferación de vasos extensa. Entonces, son vasos anormales de crecimiento muy rápido y en algún momento estos vasos tienden a sangrar. Y al producir ese sangrado de esos vasos, pues el vítreo se llena de sangre y por lo tanto la visión cae.
Entonces, muchas veces, si son grados leves de hemovitrio, pues tienden a reabsorberse solos y hay que poner la terapia ocular. ¿Para qué? A nivel de la retina, para prevenir o para detener la isquemia, porque la isquemia es lo que da el daño en la retina y sobre todo favorece la proliferación de vasos anormales, que son los que producen todos esos eventos que dañan la retina, ¿no? Y si no damos un tratamiento adecuado, pues pueden llevar a un glaucoma neovascular y por lo tanto perderse la visión. Entonces, es muy importante que todos los pacientes diabéticos tengan un buen control de la glucosa, un buen control de hemoglobina glicosilada, pues para prevenir, ¿no? Estas retinopatías diabéticas que es muy penoso ver un paciente diabético con ello, ¿no? Que quede ciego, ¿no? Muchas veces son pacientes, pues, que llegan con amputaciones, que llegan con neuropatías diabéticas en mal estado y encima con las retinas, pues, comprometidas, ¿no? Entonces, hay que tratar de concientizarlos para que lleven un tratamiento adecuado. Ahora, también las neuropatías ópticas que estudiamos, isquémicas, la arterítica y no arterítica también, ¿no? De acuerdo al grado de extensión del daño a nivel del nervio óptico, nos pueden dar pérdidas severas de la visión. Y las uveitis, las inflamaciones intraoculares, las anteriores, las intermedias y las posteriores. Las anteriores tienden a dar pérdida de visión leve a moderada, ¿no? Salvo que por ahí, digamos, se tornen muy crónicas, como en pacientes con artritis reumatoide juvenil, artritis reumatoidea, o algunos síndromes relacionados a seropositivos, como HLA-B27 y todos ellos. Si se tornan crónicas, pues van a producir con el tiempo glaucoma secundario o uveitis, por un evento crónico. Recuerden que si la parte anterior del ojo, la cámara anterior se daña, pues obviamente pueden aparecer alteraciones a nivel de la pupila, como les dije, las sinequias, y también se puede alterar lo que es el ángulo iridocorneal, por donde drena el humor acuoso, y se pueden fibrosar, pueden haber también sinequias a nivel de esos ángulos y que el humor acuoso no va a drenar de forma adecuada y por lo tanto la presión del ojo se va a elevar. Ahora estas uveitis anteriores también con el tiempo, por el uso, por el efecto de la inflamación y también en muchos casos también nosotros tratamos de combatir estas uveitis con corticoides tópicos, los pacientes tienden a formar catarata. Entonces, la catarata se puede producir o por la inflamación o por el uso de corticoides o por esta combinación de inflamación y uso de corticoides. Entonces, también pueden producir la baja de visión en estos pacientes por catarata, por glaucoma o por el evento inflamatorio agudo que pueda estar pasando el paciente. Ahora, en las intermedias, las uveitis intermedias son inflamaciones del vitro anterior y de la pars plana, que es una parte de lo que es el cuerpo ciliar. Entonces, ¿qué va a pasar? El vitrio se va a inflamar. Entonces, recuerden que el vitrio para tener, digamos, o cumplir sus propiedades visuales ópticas, tiene que ser transparente, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si se inflama? Se va a poner turbio. Entonces, si se torna turbio, obviamente la visión va a bajar, ¿no? Y muchas veces esta turbidez, esta presencia de células inflamatorias a nivel del vitrio, pueden también inflamar la mácula y producir edemas maculares quísticos que también pueden estar relacionados a ¿qué? A baja de visión. Y obviamente las uveitis posteriores, ¿no? Con mayor razón, que se van a localizar cerca a la retina, pues van a producir también pérdidas severas de la visión si sobre todo, por ejemplo, están localizados a nivel de la mácula. Creo que el día de ayer les mostré una imagen de una toxocara, ¿no? Una toxocara canis en la retina de un niño, ¿no? Que produce una banda de tracción a nivel de ¿qué? De la mácula. Entonces, o a veces hay algunas enfermedades como toxoplasmosis ocular que si se localizan a nivel periférico pueden dar inflamaciones también del vitrio y bajas de agudeza visual muy severas. Pero si están en la periferia, va a dejar la cicatriz en la parte periférica de la retina. Entonces, como que ya el paciente no va a tener mucho daño visual. Pero ¿qué pasa si por mala suerte este paciente desarrolló una lesión por toxoplasma a nivel de la mácula? La cicatriz va a quedar en la mácula y lamentablemente este paciente pues va a tener una agudeza visual disminuida y va a quedar con una secuela, con un escotoma central, ¿no? No va a poder enfocar bien la cara de las personas con esa cicatriz. Entonces, también pueden producir estas alteraciones de la visión, de acuerdo, como les digo, todo va a depender de la localización de la lesión, ¿no? Y qué tipo de órgano va a afectar, ¿no? Entonces, también yo agregaría acá también, bueno, como pérdida severa de la visión a un glaucoma avanzado, ¿no? Un glaucoma avanzado, un glaucoma absoluto, donde ya prácticamente vamos a encontrar ausencia de capa de fibras nerviosas a nivel del nervio óptico, vamos a encontrar un nervio óptico excavado, sin fibras nerviosas, ya nos da una maurosis, ¿no? Y los pacientes pues pierden visión, ¿no? Entonces,
Hay múltiples patologías que podemos hablar y, y nos va a tomar tiempo, que nos producen pues estas alteraciones, ¿no? Edemas corneales en pacientes, pues, ¿no? Con distrofias endoteliales tipo de Fuchs, tipos de distrofias endoteliales familiares que van a afectar la córnea y van a producir edemas corneales. O pacientes, por ejemplo, posoperados de catarata, ¿no? Cataratas complicadas que pueden haber desarrollado una descompensación corneal, ¿no? Con edemas corneales que ya van a ser perennes, ¿no? Entonces, tienen pérdidas severas de la visión. Entonces, es muy importante por ello hacer el examen oftalmológico, identificar las alteraciones y, bueno, en lo posible tratar de darles el tratamiento y lograr pues que el paciente pueda recuperar visión, ¿no? Entonces, esto es la clase de hoy día. Siempre neurooftalmología es un tema un poco pesado para todos. Nosotros también durante la residencia, cuando llevamos clases de neurooftalmología, es un poco trabajoso, pero es una parte bien bonita, ¿no? Es una parte bien bonita y vale la pena siempre conocerla, ¿no? Para poder saber cómo funciona, ¿no? La vía visual y también poder conocer cómo se produce la visión, ¿no? Y también entender que si hay alguna falla a nivel de estos órganos, pues la visión se va a ver afectada, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta? Doc, Ujú. sobre la presbicia, Ajá. ¿esta presbicia tiene algún compromiso anatómico? Porque entiendo yo que es un defecto en el reflejo de acomodación, ¿no es cierto? Entonces, ¿es un problema de desgaste neuronal? ¿Qué es lo que Ah, sucede? ya. No, la presbicia, digamos, a diferencia digamos, de algún trastorno a nivel de lo que es el trayecto de la pupila o de esas vías, es diferente, o sea, es un proceso más que todo fisiológico, que va a haber un desgaste a nivel de lo que es el músculo ciliar, ¿no? O sea, el músculo ciliar se va a desgastar y no se va a contraer, no va a trabajar de forma adecuada. Y al no trabajar de forma adecuada, obviamente el cristalino no va a poder cambiar su forma y no va a poder acomodar, ¿no? Entonces, básicamente es por un desgaste de ese músculo, pero no tiene, digamos, que ver con la vía visual, las vías aferentes, no habría un agotamiento a nivel de esas vías. Eso sí están indemnes. El problema ya sería en el mismo órgano que es el cuerpo ciliar. Chévere, Doc, gracias. Doctora, una pregunta. Cuando hablamos de glaucoma, yo no entendí a qué se refiere el ángulo agudo y a qué ángulo estamos hablando. Ah, ya, del ángulo irido corneal. No sé, no, cuando se dice glaucoma de ángulo estrecho o agudo. Ah, ya, ángulo estrecho y ángulo cerrado. Sí, justo cuando toquemos el tema, la clase de glaucoma, ahí les voy a explicar eso, pero más o menos les voy a dar un avance. Normalmente nosotros tenemos el ángulo irido corneal, ¿no? Entonces, es un ángulo que se localiza a nivel de la cámara anterior y lo va a formar pues lo que es el iris, la córnea y la esclera. Entonces, es un ángulo. Entonces, a nivel de ese ángulo van a haber estructuras a través del cual se va a drenar el humor acuoso, ¿no? Hacia la parte externa, ya sea hasta las venas vorticosas o a nivel de la conjuntiva, ¿no? Entonces, normalmente este ángulo tiene que tener una dimensión, o sea, tienen que observarse múltiples estructuras para considerar lo que son abiertos. Ahora, cuando está cerrado, es obviamente la dimensión o el ángulo de esa estructura va a ser más corto y por lo tanto las estructuras no se van a poder apreciar y al no poderse apreciar, pues el humor acuoso no se va a poder drenar de forma adecuada. Es como cuando tienes una manguera, ¿no? Entonces, dejas que la manguera fluya, que fluya el agua de la manguera, ¿no? Es como, dejas que fluya y no va a haber ninguna obstrucción. Pero si tú agarras y obstruyes la manguera, pues obviamente el agua va a quedar emposada ahí y no va a poder salir. Eso es lo que normalmente pasa. Es como si fuera un glaucoma de ángulo cerrado. Tú cierras la luz de la manguera y el agua se queda ahí emposado y no sale. Pero en el ángulo abierto sí, sale el agua, sale el agua, sale el agua. Eso es normal lo que tendría que ser de acuerdo a ello. Ya la próxima clase, con imágenes, con diagramas, les voy a poder explicar sobre las estructuras de ese ángulo, quiénes lo conforman y cómo funciona, ¿no? La fisiología del humor acuoso, cómo se drena y cómo se va
se va a esquetar, se va a drenar, ¿no? Pero tengan en cuenta eso. Ángulo abierto, ángulo cerrado, ¿no? Ángulo abierto, estructuras, todas las estructuras presentes, y ángulo cerrado, algunas estructuras no se van a ver. Incluso, por ejemplo, algunas estructuras no se ven, ¿y qué va a pasar? A veces hay una inflamación crónica y va a haber sinequias, o sea, algunas estructuras se van a pegar, va a haber proliferación del iris, y esto también, pues por cicatrización, va a obstruir ciertas estructuras e impiden que el humor acuoso se drene de forma adecuada, ¿no? Entonces, eso mayormente es los tipos de glaucoma, ¿no? Muchas gracias, doctora. ¿Alguna duda, alguna consulta? Doutora Ene, yo justo Rafael que estaba intentando comunicar antes, pero mi audio estaba fallando. Ahora se escucha, ¿verdad? Ah, sí, sí, ahora sí se le escucha. Genial. Cuando usted estaba explicando lo de la parte de las enfermedades relacionadas con arteritis, ¿no? Con esas enfermedades vasculitis, había presentado una imagen, ¿no? Que tenía A, B, C, D. Yo, la verdad, no entendí mucho la diferencia entre las de arriba con las de abajo, porque me parece un poco semejante las dos de abajo, ¿no? Pero son enfermedades diferentes, entonces ahí me confundí un poco. ¿Cuál? ¿En la arteritis de la temporal? Uh-huh. ¿Cuál? ¿La imagen de los nervios? Sí, conjuntamente con las arterias. Ya, o sea, a Que ver, você estava explicando que era mais pálido, ¿no? Donde... ya. ¿Esta de acá? Sí, Ya. Acá tenemos la no arterítica y la arterítica, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros, como les dije, podemos evidenciar acá que hay borramiento del borde del nervio óptico de la papila, de la parte anterior, en la no arterítica. En la arterítica también, miren, hay un borramiento. Pero aquí, ¿qué podemos ver? Y aquí, miren, la parte central de este nervio que está irregular, inflamado, miren, se ve hiperémico, está rojo. Mientras que acá, totalmente pálido, miren. Ahora acá, las arterias están más tortuosas, están más dilatadas, y obviamente como la imagen no es de muy buena calidad, pero si vemos con mayor detenimiento al centro de la arteria, vamos a encontrar algunos hilos de cobre, o sea, son como líneas de color bronce, de color amarillos, que van a estar al medio de las arterias, y que estos, pues, ¿qué cosas son? Son daños crónicos producidos por una hipertensión arterial, ¿no? Mientras que aquí en la no arterítica no vamos a encontrar ello, pues debido a que la fisiopatología de esta neuritis óptica o de esta inflamación de este nervio va a ser diferente. Acá hay una obstrucción, pero por una inflamación o por un engrosamiento difuso de las paredes de la arteria, que qué cosa va a condicionar que la luz de la arteria se disminuya, ¿no? Va a disminuir la luz y por lo tanto la irrigación de sangre no va a ser la adecuada. Versus acá, la luz de la arteria se va a obstruir, ¿por qué? Por por cambios a nivel de endotelio, por la hipertensión arterial que va a producir, y segundo, por obstrucciones, ya sean pues por colesterol, lípido, dislipidemia o aterosclerosis a nivel de la luz de estos pequeños vasos, ¿no? Entonces, esto es un proceso metabólico y esto es un proceso autoinmune, ¿no? Eso básicamente, esa es la diferencia, ¿no? Y también a nivel estructural, sí, ¿no? Vemos que ambos están inflamados, hay disminución o hay irregularidad de los bordes, pero miren, aquí está súper inflamado en la parte central y aquí no, y acá los vasos pues tienen una alteración de su arquitectura marcada, y aquí pues a grosso modo no lo vamos a poder ver, ¿no? Acá solo vamos a poder ver la dilatación o el engrosamiento de la pared con un corte histológico, pero no vamos a ver esos cambios metabólicos que normalmente vemos en un paciente con hipertensión o con aterosclerosis, ¿no? Y acá lo que se notaba era una atrofia óptica, ¿no? La atrofia óptica va a estar más marcada en este paciente que ha tenido un evento isquémico en la parte anterior,
en este caso puede que haya sido extenso, ¿no? Miren, es un nervio pálido, de bordes regulares, no es, como les digo, naranja o rosado, como normalmente tiende a ser la coloración de un nervio óptico en condiciones normales. Y aquí también podemos ver las anormalidades en los vasos. Miren, en algunos casos se ven hasta vasos exangües, vasos blancos, ¿no? Miren, vemos hilos de cobre, vemos que los vasos están tortuosos, o sea, es un paciente con un trastorno metabólico, ¿no? Versus acá, que por ejemplo ya pasó el evento arterítico, le di tratamiento con sus pulsos de metilprednisolona, los vasos, la pared de los vasos ya desinflamó, la luz se aclaró y ya está llegando una irrigación adecuada a la cabeza del nervio óptico y vemos que sí, pueden haber zonas de atrofia, sí se pueden presentar, pero en menor grado comparado con la no arterítica, ¿no? Y vemos que acá no encontramos esos cambios crónicos y patológicos que vemos en pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Entonces, básicamente la diferencia es esa. Ah, entendí, doctora. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo claro, doctora. Uh-huh. ¿Aló? Sí, Doc, todo claro. Todo claro, listo. Entonces, la siguiente clase va a ser de glaucoma, ahí para hablar con más detalle sobre la fisiología del humor acuoso, como le dije anteriormente, cómo se va a drenar, cómo se va a secretar. Vamos a hablar sobre el ángulo irido corneal, vamos a hablar un poco sobre la papila óptica, ¿no? O sea, en glaucoma nosotros estudiamos la parte anterior del disco óptico. Vamos a hablar sobre las características normales de un disco óptico cuando hacemos un fondo de ojo y sobre cómo son los hallazgos a nivel de la papila en pacientes que tienen glaucomas, ya sean con glaucomas que recién estén iniciando, ya sean con glaucomas avanzados. Entonces, todo eso lo vamos a ver la próxima semana porque el glaucoma es un tema bien extenso, ¿no? Glaucoma es un tema bien extenso, es muy bonito, es muy importante saberlo y ahí vamos a tener todo el tiempo para hablar. Entonces, repasen todo lo que es glaucoma, repasen, como les dije, fisiología del humor acuoso y repasen lo que es ángulo irido corneal. Repasen eso más o menos para que la próxima semana ya sepan algunos conceptos y podamos ya hacer la clase más dinámica, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Ok, Dios la bendiga. Doctora, gracias. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.